Hermanos, está cargada la sesión de hoy. Hay muchas preguntas. Voy a dejarlos en libertad para que ustedes mismos decidan quién quiere responder cada una de las preguntas. Vamos a tener varias categorías. Hay categorías de vida cristiana, hay categorías de comunión entre los hermanos o comunión de las iglesias. También hay una categoría que le hemos denominado presbiterio, que son preguntas relacionadas acerca del gobierno de Dios, acerca de los ancianos. Y hay varias, digamos, preguntas dentro de cada una de esas categorías. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente hacer un barrido por esas 3, 4 categorías iniciales y luego vamos a volver a retomar algunas preguntas dentro de cada categoría. Jonathan, yo te voy a conceder mi micrófono cuando sea el momento de traducir. Entonces vamos a empezar con una pregunta, una sola de la categoría matrimonio, hasta ahora solo hay una, que podemos abarcarla rápidamente y poder pasar a la siguiente. La primera pregunta que tengo acá es, ¿cómo puedo pastorear el corazón de mi esposa? Y acá ponen abajo, por favor, ejemplos prácticos. Buenos días, mis hermanos, la paz del Señor. Bueno, en realidad yo sé que para nosotros a veces es muy bueno tener los ejemplos prácticos, pero una cosa que necesitamos primero entender en familia es que cada familia es muy particular. Comenzando por el carácter del esposo, el carácter de la esposa, su situación familiar, la cantidad de hijos. Eso hace que hablar ejemplos prácticos nos pueda ilustrar, pero no todos vamos a tener una misma realidad en el hogar. Por la palabra encontramos que definitivamente Dios le entrega una gran responsabilidad al varón en el hogar. El varón es la cabeza y el varón representa a Cristo. Entonces el varón debe ser un ejemplo de entrega, de sacrificio, de enseñanza. Y él es el instrumento principal que Dios ha colocado para influenciar la familia. McIntosh dice que el ambiente que se respira en un hogar es determinado por la realidad espiritual del varón. Y eso es muy serio, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? Bueno, Pablo en Efesios 5, yo sé que los hermanos lo conocen, pero nos sirve un poco, dice lo siguiente. Al final el Pablo dice que de la manera que Cristo santifica a la esposa, que es la iglesia, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. De la misma manera, el esposo debe entregarse por su esposa y santificarla. Eso quiere decir que definitivamente el varón tiene una responsabilidad delante de Dios con su esposa. Ahí el primer ejemplo que nos da la palabra directamente es la palabra. El varón debe hacer que el ambiente de su hogar esté saturado de la palabra. Debe hacer que la palabra obre en el corazón de su esposa, obre en su vida. Y pues ahí ya podemos apelar a algunas experiencias, tanto de nosotros como experiencias y ejemplos que nos ha dejado la Escritura y nos ha dejado la historia de la iglesia. Por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob va a Betel y él manda a purificar a toda su familia y levanta un altar y le dice a ellos que se santifiquen para presentarse delante de Dios. Ahí tenemos un pequeño ejemplo bíblico, un hombre que él sabe que debe presentarse a Dios, pero no debe presentarse de cualquier manera. Entonces llama a su familia a la consagración. Ese altar que levantó Jacob puede ser llamado el altar familiar. Si nosotros queremos que la palabra llegue a nuestra casa, a veces debemos ser intencionales, a veces debemos tener horas, a veces tenemos días, a veces debemos tener momentos donde el varón se presenta delante de Dios con su familia y santifica a su familia, ora por su familia, enseña la palabra a su familia. Eso diríamos que existen esos momentos devocionales familiares. Eso es una manera en que el varón santifica a su esposa
y no solo a su esposa, sino en el caso de sus hijos. Eso podríamos decir que eso tiene un horario, unos días, según la familia, según la situación laboral, bueno, sus tiempos, cada hogar debería tener regularmente esos espacios. Ahora, eso podríamos decir que son espacios sí, marcados, pero también hay una influencia diaria. Generalmente yo siempre animo a los esposos a que le regalen buenos libros cristianos a sus esposas, a que estén escuchando palabra en sus casas, a que ellos sean unos fieles asistentes a las reuniones de estudio de la palabra en la iglesia, porque todo ese ambiente de leer la palabra, de escuchar la palabra, de perseverar en la palabra en la iglesia, va a tener un fruto en la vida de su esposa. Entonces, si un hombre quiere pastorear el corazón de su esposa, primero que todo tiene que ser un líder, tiene que ser consagrado, tiene que ser devoto, porque eso va a tener impacto en su familia directa e indirectamente. Directamente por lo menos en los tiempos devocionales e indirectamente porque todo lo que él hace, todo lo que él busca está saturado de una atmósfera devocional, de consagración, de santificación, y eso tiene un efecto en la vida de los suyos. Entonces tenemos tiempos, si se puede decir, marcados. Una familia debería tener a veces tiempos marcados para estar juntos delante del Señor, consagración, devoción, y también la espontaneidad de la vida diaria donde el varón influencia a los suyos. Entonces, a veces nosotros le regalamos ropa a nuestras esposas, pero no un libro. A veces las llevamos a comer, a viajar, pero no asistimos regularmente a los estudios de la palabra. A veces nos sentamos a ver películas con ella, pero no nos sentamos a escuchar una serie de estudio de la palabra. Entonces cada varón debe encontrar la gracia de Dios porque él sí tiene esa responsabilidad de cómo influenciar espiritualmente a los suyos. Él debe ser el que más debe estar animado para ir a la iglesia, estudiar la palabra. Él debe orar, leer las escrituras, él debe leer diariamente la palabra, porque eso es un ejemplo y eso va a marcar la atmósfera de su casa. Tal vez una de las mayores tragedias que tenemos en nuestros días es la superficialidad espiritual, especialmente en los hombres. Generalmente no es que eso sea malo, lo malo es cuando eso es más notable en ella, cuando ella es la que más ora, cuando ella es la que más lee la palabra, cuando ella es la que más quiere ir a la iglesia. Eso muestra la decadencia que ha causado el pecado y el mundo en el varón. Pero en la medida que los varones crezcan, se consagren, eso va a tener un impacto directo e indirecto en su familia y también en su esposa y también en sus hijos. Entonces yo creo que un hombre que está buscando la voluntad del Señor, que se está consagrando, Dios le va a dar diariamente las herramientas, herramientas como decíamos marcadas o herramientas muy espontáneas para él poder influenciar a los suyos. Algunos hombres tal vez no van a tener un ministerio muy visible en la iglesia, algunos tal vez no van a predicar, pero todos los hombres que son casados tienen un rebaño que pastorear. Comienza por su esposa y después pasa por sus hijos. Gracias, hermano. No sé si el hermano Gerson. Bien, vamos a pasar a la categoría vida cristiana y la pregunta aquí es, cuando un hermano ha quitado los ojos de Cristo, ¿cómo podemos ayudarle? Bom dia e graça e paz a todos vocês. Buenos días y gracias y paz a todos ustedes. Essa é uma pergunta interessante porque é uma das maiores estratégias do inimigo é tirar os nossos olhos de Cristo. Es una pregunta interesante porque una de las mayores estrategias del enemigo es que quitemos los ojos de Cristo. E eu penso que uma das maneiras de ajudar alguém que tirou os olhos de Cristo voltar para Cristo Yo pienso que una de las maneras en que podemos ayudar a alguien que quitó los ojos de Cristo y que vuelva a Cristo é não olhar com ele para onde ele estiver olhando. es no mirar cómo él y para dónde esa persona está mirando. Ou seja, se você olhar o que ele estiver olhando, você vai fortalecer a visão equivocada dele. O sea, si usted mira hacia lo que él está haciendo, usted va a fortalecer esa visión que él tiene equivocada.
Deus nos ensina como trazer ou ajudar alguém a voltar a olhar o seu filho. Dios nos enseña cómo traer o cómo hacer que alguien vuelva a los pies de su hijo. Porque todas as vezes que o seu povo no Velho Testamento tiraram os olhos do Senhor, ele enviou profetas. Porque todas las veces que el pueblo quitaron los ojos del Señor, Dios envió profetas. Os profetas surgiram no Velho Testamento quando o povo se desviava do centro, que era o próprio Senhor. Los profetas se levantaron en el Antiguo Testamento cuando el pueblo quitaba los ojos del Señor. Então não se ajuda uma pessoa discutindo opiniões. Entonces no aprovecha que las personas se pongan a discutir sobre opiniones. Se você discutir opiniões com alguém equivocado, ele se torna mais equivocado ainda. Si usted se pone a discutir sobre opiniones con alguien que está equivocado, esa persona va a quedar aún más equivocado. O Senhor usava os profetas e os profetas usavam a palavra de Deus. El Señor utilizaba a los profetas y los profetas a su vez utilizaban la palabra del Señor. Ou seja, a palavra é o instrumento que Deus usa para corrigir a nossa visão. O sea, la palabra es el instrumento que Dios usa para corregir nuestra visión. Alguém pode discutir com outra pessoa, Alguien puede que discuta con otra persona, mas a melhor coisa a fazer é você não discutir, você apresenta a palavra de Deus. pero lo mejor que podemos hacer es no colocarnos a discutir, es presentar la palabra de Dios. Quando as pessoas me perguntam, Gerson, o que você acha disso? Cuando las personas me preguntan, Gerson, ¿usted qué opina sobre esto? E eu percebo que é um ponto de conflito, é quase uma tentação para mim. Y yo me doy cuenta que el punto del conflicto se puede convertir en una tentación para mí. Então eu respondo, melhor, assim, não importa muito o que eu penso. Entonces yo digo así, no importa mucho lo que yo pienso, O que importa é o que a palavra de Deus fala. lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Então eu tiro eu do foco que ele está querendo colocar e levo ele para a palavra de Deus. Entonces yo quito ese foco que la persona está queriendo colocar en mí y lo llevo hacia la palabra de Dios. E isso é a maneira de eu também levar ele a sair do foco. Y esa también es la manera de que esa persona se desenfoque eso en lo que está preguntando. E ele também volte para a palavra de Deus. Y que esa persona también vuelva a la palabra de Então Dios. quase sempre nós tiramos a visão de Cristo quando nós passamos a olhar para nós. Entonces la mayoría de las veces nosotros quitamos los ojos de Cristo cuando ponemos los ojos en nosotros mismos. Então eu penso que uma forma de trazer a cada um de nós a olhar o Senhor e a nos voltarmos para a sua palavra. Entonces yo pienso que la forma de traernos de vuelta a cada uno de nosotros es que hagamos que esa persona coloque los ojos nuevamente en la palabra. Seria bom sempre perguntar o que Cristo tem a ver com isso. Y sería siempre bueno preguntar, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Se Cristo tem alguma coisa a ver com isso, então podemos colaborar com essa comunhão. Si Cristo tiene algo que ver con esto, entonces vamos a poder ayudarle en esa pregunta. Mas se esse olhar ou se essa insistência não tem nenhuma relação com Cristo, Pero si ese punto de vista o esa terquedad no tiene nada que ver con Cristo, então não devemos alimentar essa direção. entonces nosotros tampoco tendríamos que alimentar ese posicionamiento. Eu penso que essa seria uma maneira gentil, uma maneira carinhosa, mas verdadeira de trazer alguém a olhar para o Senhor. Y yo pienso que eso es una forma gentil y también una manera cariñosa para traer a alguien a que vuelva a colocar sus ojos en el Señor. Muy bien. La siguiente pregunta va en línea, digamos, con la anterior, que es de restauraciones. ¿Cuál sería el proceso para restaurar a la comunión a hermanos con pecados escandalosos? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque tal vez el foco principal siempre aún en la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica, siempre va a ser la restauración. Entonces, todo el proceso que nosotros podamos llevar como iglesia, que esté sustentado en las Sagradas Escrituras, tiene que ver con el proceso de restauración. O sea, la disciplina tiene su objetivo o su finalidad, que es restaurar a las personas. Estas preguntas que son de disciplina o de hogar, siempre nosotros lo que vamos a encontrar en la palabra son trazos principales que tienen que aplicarse en las circunstancias especiales con la sabiduría que tengan aquellos que presiden en la iglesia. Entonces, una restauración debe darse según el grado del pecado, según la persona que lo cometió,
según el impacto que ese pecado tuvo, para que se guarden varias cosas. ¿Qué cosas debemos mirar cuando hay la restauración de un pecado en la iglesia? Estamos hablando, por ejemplo, de un pecado grosero, un pecado escandaloso, un pecado que salió a la luz. Porque hay pecados que no va a haber necesidad de restauración pública. Por ejemplo, Jesús dice que si tu hermano peca, o si estamos viendo un hermano que está pecando y se le llama a solas y él se arrepiente, el pecado no necesita ser expuesto, no necesita ser conocido por la iglesia. Entonces no debe haber una restauración pública. ¿Cuándo debe haber una restauración pública o general o que la iglesia lo conozca? Cuando el pecado tuvo la gravedad de que fue conocido de manera general por la iglesia. En esos casos, la palabra nos muestra pues varias cosas que debemos considerar. Primero, la restauración no necesariamente tiene que ver con la persona. La restauración tiene que ver primeramente con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hasta dónde la santidad de Dios fue ofendida. Segundo, hasta dónde el pecado de esta persona involucró directamente a otras personas. Tercero, ¿cómo ayudamos a la persona que cayó en semejante pecado? Y cuarto, ¿cómo hacemos que la restauración no sea un daño peor para la iglesia? O sea, tenemos que tener en cuenta a Dios, tenemos que tener en cuenta a las personas implicadas, tenemos que tener en cuenta la persona que cometió el pecado y tenemos que tener en cuenta la iglesia. Ahora, voy a dar ejemplos al aire porque ahí ya en cada asunto es diferente. Por ejemplo, un caso de adulterio. Una persona cayó en adulterio en la iglesia. Y fue un adulterio serio porque afectó a la iglesia, fue conocido, fue grosero. Primero, ¿qué dice Dios del matrimonio? Tenemos que velar por la santidad y la verdad de la familia. Porque estamos hablando de que Dios fue ofendido porque se profanó algo sagrado. ¿Qué es lo sagrado en este caso? La familia. ¿Cómo hacer que el asunto donde se pegó tan gravemente podamos restaurar el testimonio delante de los hermanos, cosa que la restauración no afecte a algo sagrado y algo verdadero que Dios estableció? Segundo, si el adulterio es entre hermanos, ¿cómo hacer que las personas que surgieron heridas, las familias afectadas, puedan ser restauradas? No solo el que pecó, sino pensemos que otra familia fue involucrada. ¿Cómo restauramos a las familias que fueron involucradas? Tercero, la persona que pecó, ¿cómo está? ¿Cómo ayudarla a restaurar su vida? Primeramente pues con Dios, ¿no? Tiene que arrepentirse, tiene que abandonar cierta situación, tiene que, bueno, tantas cosas que pueden solucionar. Y cuarto, si la iglesia supo, si la iglesia fue afectada, ¿cómo hacer que la restauración también traiga paz y tranquilidad al corazón de la iglesia? Entonces son varios ingredientes que en la práctica nosotros debemos considerar para que una restauración sea genuina, verdadera, honre a Dios, restaure a las personas involucradas, restaure a la persona que pecó y también sirva para edificar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, no podríamos decir cómo, sino tendríamos que ya examinar qué pecados fueron y cómo podríamos restaurar no solo la persona, porque no es solo una cuestión de la persona, cuando el pecado es grave afecta a muchos. Cómo restaurar el nombre de Dios, la santidad de Dios, cómo restaurar a las personas que se vieron involucradas directamente, cómo restaurar a la persona que causó el daño y cómo hacer para que la iglesia pueda perdonar, pueda recibir y pueda ser edificada en un ambiente así. Eso no es fácil, hermanos. Pero si no se hace eso, recibir personas que pecaron gravemente sin una restauración que tenga principios bíblicos va a traer más daño después. Entonces es muy importante que nosotros tengamos los principios que da la palabra para restaurar y recibir a las personas, para que el llegar de estas personas no sea un escándalo, primeramente para la verdad de Dios, segundo para las personas que se afectaron
Tercero, para la misma persona que tal vez llega y como no hubo un proceso sano y bíblico de restauración, ella cree que puede pecar y puede hacer lo que quiera sin que haya consecuencias. Y cuarto, para no enseñarle a la iglesia que las personas pueden venir como si no hubiera pasado nada. Estamos hablando de pecados escandalosos, estamos hablando de pecados que involucran a muchas personas, estamos hablando de pecados que enseñan. Cuando el pecado no se trata, el pecado enseña a otros a pecar. Entonces tenemos que tener varios principios para que la restauración sea agradable a Dios, sea una restauración que traiga vida, edificación y enseñe a la iglesia. Ahí va a depender mucho de la madurez de aquellos hermanos responsables en la iglesia local para tratar asuntos así. Como estamos también ya hablando de restauración, necesitamos hablar también de comunión. Entonces hay una categoría que se llama comunión entre iglesias y aquí está la primera pregunta de esa categoría. ¿Qué consejos tienen para trabajar cuando la iglesia está dividida? Baba é cruel. Eu penso que ele tem mais dom de responder pergunta do que eu. Yo pienso que él tiene más don para responder preguntas. Bom, essa é uma pergunta que, digamos que, ela é muito grave porque representa uma tragédia do nosso tempo. Bueno, digamos que esta pregunta es una pregunta que en realidad es muy grave porque representa una tragedia en nuestros tiempos. Eu tenho pensado nos últimos anos que o melhor momento de ajudar uma liderança ou uma igreja a ser restaurada Yo pienso que en estos últimos años la mejor forma de poder restaurar una de esas tragedias de una iglesia que está dividida não é quando ela está no seu auge ou no seu tempo de sucesso, quando as coisas estão indo bem. no es cuando la iglesia está en su auge o en su mejor momento de éxito, que cuando ya está bien, Mas é quando ela está em declínio, em tragédia. sino cuando ya está en declive y en tragedia. É muito difícil ajudar um líder quando ele acha que as coisas estão indo bem. Es muy difícil querer ayudar a alguien cuando la persona cree que todo está marchando bien. É como querer levar um homem para o médico, mesmo que ele esteja doente, mas ele acha que está bem. Es como tratar de llevar a un hombre al médico cuando, aunque él está enfermo, él se siente que está bien. Quase sempre o homem vai ao médico quando ele está morrendo. Casi siempre un hombre va al médico solo cuando está muriendo. E tem sido muito difícil ajudar lideranças que acham que vão muito bem, ainda que estejam em grandes problemas. Y es muy difícil ayudar a los liderazgos que, aunque ellos sienten que están bien, hay muchos problemas entre ellos. Então, novamente, precisamos voltar para a palavra de Deus. Entonces, nuevamente necesitamos volver a la palabra de Dios. Em primeiro lugar, a oração de Jesus em João 17, En primer lugar, la oración de Jesús en Juan 17. ela deveria ser mostrada para essas pessoas. Esa oración debería ser primero mostrada a esas personas, Porque a restauração da unidade tem a ver com a glória de Deus. porque la restauración de la unidad también tiene que ver con la gloria de Dios. Seremos uma resposta da intercessão de Jesus ou seremos um obstáculo? ¿Vamos a hacer una respuesta a esa oración de Jesús o vamos a hacer un obstáculo? Então já não é uma questão de quem errou ou quem está certo, Entonces ya no es una cuestión de quién está bien y quién está mal, mas é uma questão se Deus está tendo glória, está tendo lucro pela maneira que nós estamos conduzindo as coisas. sino es una cuestión de si Dios está teniendo gloria, si Dios está teniendo la razón en la forma en la que estamos dirigiendo las cosas. Novamente precisamos tirar o foco, a atenção dos nossos problemas e de pessoas e voltar o nosso foco primeiro para Deus. Y nuevamente necesitamos tirar nuestra atención de nuestras cosas y de nuestros problemas y llevar nuestra atención hacia Dios. Porque a origem dos problemas acontece quando perdemos esse alvo de olhar para Deus. A origem dos problemas. Porque el origen de los problemas surge cuando nosotros perdemos ese foco o esa atención solamente en el Señor. Foi isso que Paulo mostrou aos Coríntios, que eles deveriam lembrar daquele chamamento especial que eles tinham.
Por eso es que Pablo le dice a los corintios que ellos tendrían que acordarse de ese llamado principal que ellos tenían. Então, em primeiro lugar é isso, voltar os nossos olhos para esse chamamento celestial. Entonces, en primer lugar es esto, volver nuestra mirada hacia ese llamado que tenemos celestial. Em segundo lugar, pode ser que nem todos atendam a esse chamamento. En segundo lugar, puede ser que no todos atiendan a este llamado. Quando se atende esse chamado, então nós temos um processo de restauração. Cuando alguien atiende ese llamado es cuando ahí se puede comenzar un proceso de restauración. Mas quando não há essa inclinação de quebrantamento no coração, é difícil avançar com essas pessoas. Pero cuando no hay ese principio de quebrantamiento en el corazón, ahí no se puede hacer nada con estas personas. Mas com aqueles que querem realmente restaurar o testemunho do Senhor, da unidade, Pero para esos que en realidad quieren restaurar ese testimonio y esta unión en la comunidad, en la unidad, então precisamos dar o segundo passo, que é nos voltar para as coisas essenciais que sustentam a unidade. entonces necesitamos volver al segundo paso, que es volver a colocar nuestros ojos en Coisas essenciais. las cosas esenciales. Porque nas coisas essenciais devemos ter unidade. Porque en esas cosas esenciales es donde tenemos que tener unidad. Nas coisas não essenciais, flexibilidade. Y en las cosas que no son fundamentales tenemos que tener flexibilidad E, sobretudo, o amor. y sobre todo amor. Isso foi o que os pais praticaram nos últimos séculos. Eso fue lo que los padres practicaron en los últimos siglos. Aqueles que conseguiram restaurar a unidade. Esos que consiguieron restaurar esa unidad. Eles descobriram que quase sempre as divisões acontecem por coisas não essenciais que tomaram o primeiro lugar. Ellos se dieron cuenta que la mayoría de las veces esas divisiones tuvieron lugar por cosas que no son fundamentales. Então, essas coisas não fundamentais precisam ser deixadas de lado. Entonces, esas cosas que no son fundamentales necesitamos dejarlas a un lado. Não significa que elas não são importantes, mas sim que elas não são fundamentais. No significa que no son importantes, pero no son fundamentales. Em terceiro lugar, eu diria uma terceira coisa um pouco mais séria. Y en tercer lugar, yo diría una cosa que es un poco más seria. Que ainda que possamos ter unidade na verdade essencial, Que aunque podamos tener unidad que en realidad es esencial, ainda que possamos ter flexibilidade nas coisas não essenciais, y aunque también podamos tener flexibilidad en las cosas que no son fundamentales, existe um terceiro elemento que precisamos reconhecer, hay un tercer elemento que necesitamos tener en cuenta. que é possível ter uma teologia correta e ainda assim um coração divisível. Que es posible que tengamos una teología correcta, pero que nuestro corazón se divida fácilmente. Então isso é uma questão de caráter. Entonces también es una cuestión de carácter. Muitos problemas de divisões surgem por homens que têm um caráter duro. Muchos problemas en las divisiones surgen por problemas por personas que tienen un carácter muy fuerte, Ou uma personalidade que não se permite ser ensinada. o una personalidad que no permite ser moldeada. Aí já não tem a ver com diabo, doutrina ou qualquer outra coisa, Entonces eso ya no tiene que ver con diálogo, con doctrina o con ninguna otra cosa, mas tem a ver com homens não quebrantados. sino que tiene que ver con hombres que no están quebrantados. Talvez essa seja a parte mais difícil, Y quizá esta sea la parte más difícil, porque quase sempre os grandes problemas que temos hoje são dos líderes. porque la mayoría de los grandes problemas que tenemos hoy provienen de los líderes. Então eu diria uma quarta coisa. Entonces yo digo aún una cuarta cosa. Quando a igreja tem problemas que surgiram pelos líderes, Cuando la iglesia tiene problemas que vienen a partir de los líderes, elas não devem viver a sua vida cristã em torno da liderança. esas iglesias no deben vivir su vida cristiana en torno al liderazgo. Não podemos permitir que os problemas da liderança se tornem os problemas da igreja. Y nosotros no podemos permitir que los problemas del liderazgo se vuelvan también problemas de la iglesia. Nós não podemos ajudar uma liderança que acha que está acima da igreja. Nosotros no podemos ayudar a líderes que piensan que están sobre la iglesia. Todos nós temos que estar sujeitos uns aos outros. Y todos nosotros tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Quando alguns se colocam acima da igreja, Cuando alguien se coloca sobre la iglesia, ele está usurpando aquela posição que só o Filho de Deus pertence. él está usurpando la posición que solamente le corresponde al Hijo de Dios. Então, se temos alguns obreiros maduros que possam ajudar uma igreja em crise, Entonces, si tenemos algunos obreros que puedan ayudar a una iglesia que está pasando por e crisis, se essa igreja pede ajuda a esses obreiros, y esa iglesia también pide ayuda a esos obreros, então tem que identificar a origem das divisões. entonces lo primero que toca hacer es identificar el origen de esas divisiones. Se a origem são heresias, tem que enfrentar as heresias com apologia bíblica. Si el origen son herejías, entonces se tiene que enfrentar esas herejías con apologética bíblica. Se a origem são coisas não essenciais que entraram no lugar das coisas essenciais, tem que colocar em ordem isso.
y es el origen, son cosas que no son fundamentales y que tomaron el lugar de cosas que sí son fundamentales, entonces hay que colocar en orden esto. Mas quando a origem são a liderança, aí é um caso mais grave. Pero cuando el origen de los problemas son los líderes, eso es un caso más grave. Então nós temos a terceira carta de João. Entonces ahí nosotros tenemos la tercera carta de Juan. João aconselha os irmãos a seguir a Gaio e seguir a Aristarco. Demétrio. Juan aconseja a los hermanos a que sigan a Gallo y a Demetrio, E, sobretudo, sigam a verdade, porque esses irmãos representam a verdade. y que sobre todas las cosas sigan a la verdad, porque esos hermanos también representan a la verdad. Mas ele fala, quanto a Diótrefes, quando eu for aí, eu vou conversar com ele. Y también dice que en cuanto a Diótrefes, cuando él estuviera ahí, él iba a conversar con Ou él. seja, as divisões ali estavam surgindo por alguém que reivindicava a primazia. O sea, los problemas ahí en ese momento estaban surgiendo por una persona que estaba reclamando el primer lugar. Então a igreja não tinha como tratar com Diótrefes, Entonces la iglesia no tenía la forma de cómo tratar con Diótrefes, porque ele usurpou essa posição, agora parece que ele não escuta ninguém. porque como él tomó esa posición de primer lugar, ahora él ya no escucha a nadie. Parece que só um obreiro que tem uma autoridade apostólica poderia enfrentar esse homem. Entonces parecía que solamente un obrero con una autoridad apostólica podía enfrentar a Diótrefes. Mas ele orienta os irmãos que devam avançar com a verdade Pero él también orienta a los hermanos a que ellos deben continuar en la verdad e devem caminhar em comunhão com aqueles também que estão quebrantados, seguindo a verdade. y deben continuar la comunión con los que sí están quebrantados y con los que también están continuando en la verdad. Paulo também orienta Timóteo como lidar com presbíteros que pecaram. Y Pablo también orienta a Timoteo para cómo tratar con ancianos que se desorientaron. Não devemos ouvir acusação contra presbítero, a não ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. Y nosotros no deberíamos recibir acusaciones contra los ancianos a no ser por boca de 2 o 3 personas. Mas aqueles que realmente pecaram devem ser corrigidos. Pero los que en realidad pecaron deben ser corregidos. Agora temos um problema. Y ahora tenemos un problema. Onde estão os nossos Timóteos e Paulo para ajudar as igrejas locais? ¿Dónde están nuestros Timoteos y nuestros Pablos para poder ayudar a las iglesias Ou seja, locales? nós precisamos respeitar aqueles irmãos que o Senhor está levantando como obreiros, Es decir, que necesitamos respetar a esos hermanos que el Señor está levantando como obreros. porque quando há crises de divisões nas igrejas locais, Porque cuando hay crisis de división en las iglesias locales, eles vão fazer aquele serviço que está em 1 Coríntios 12, chamado socorro. entonces ellos van a hacer ese servicio que está ya en 1 de Corintios 12 llamado Socorro. socorro. Sim. Quando você tem um incêndio num prédio, chama os bombeiros. Entonces cuando usted tiene un incendio en un edificio, usted va a llamar a los bomberos. Você nunca vê os bombeiros em todo lugar. Usted nunca ve a los bomberos que estén en todos los Mas lugares. quando um prédio está pegando fogo ou tem um terremoto, você vai ver que os bombeiros aparecem rapidinho. Pero cuando usted ve que un edificio está en llamas o hay un terremoto, usted va a ver que los bomberos están ahí. Então, se temos igrejas hoje que não têm vínculos com obreiros, elas estão correndo grandes riscos. Entonces, si usted ve iglesias que no tienen tampoco vínculo con otros obreros, esas iglesias están en gran Porque quando riesgo. tem um incêndio de orgulho ou um terremoto de divisão, a quem vão recorrer? Porque cuando exista un incendio de orgullo o un terremoto de división, ¿ellos a dónde van a acudir? ¿A quién? Agora, se temos uma igreja que surgiu problemas de divisões e não tem nenhum vínculo com obreiros, Y ahora, si existe una iglesia que tiene problema de divisiones, pero no tiene ningún vínculo con obreros, essa igreja, esses irmãos deveriam fazer como aqueles filhos que estão amadurecendo. entonces esa iglesia debería ser como lo mismo que con esos hijos que están madurando. Os filhos, quando estão amadurecendo numa família, às vezes eles sentam com seus pais e abrem o coração. A veces cuando los hijos están madurando en su familia, ellos puede que se sienten con los papás y abran su corazón. Minha filha menor tem 25 anos hoje. Mi hija menor hoy tiene 25 años, Então, quando chegou uma fase de 12 para 16 anos, pero cuando ella estaba pasando por esa etapa entre los 12 y los 16 años, e aí de vez em quando uma das 3 chegava para mim e me chamava em privado. entonces ahí de vez en cuando una de las 3 llegaba hasta mí y me decía en privado: Pai, eu acho que ali o senhor foi duro demais com a mamãe. papá, yo pienso que eso que usted hizo ahí fue muy duro con mi mamá. E aí elas iam lá em privado com a mãe também. Y ellas también iban allá en lo privado con ella, con la Pai, a mamá. gente acha que o pai foi duro, mas também a senhora exagerou dessa vez. Entonces, mamá, nosotros pensamos que mi papá fue duro, pero usted también exageró esta vez. Em outras palavras, as filhas estavam pastoreando os pais. Entonces, en otras palabras, las hijas estaban pastoreando a los Isso é papás. só um exemplo, e a gente se arrependia e tinha reconciliação. Eso solamente es un ejemplo. Entonces, nosotros nos arrepentíamos y ya teníamos una reconciliación. Quando temos uma igreja que está amadurecendo no Senhor,
Y cuando tenemos una iglesia que está madurando en el Señor, ela não é conivente com os erros da sua liderança. Ela não deve participar dos erros da sua liderança. ellos no deben participar de los mismos errores de sus líderes. Elas devem honrar a Cristo e a verdade acima de tudo. Ellos primero, sobre todas las cosas, deben honrar a Cristo y a la verdad. Então, mesmo que elas não tenham socorro de obreiros extralocais, Entonces, aunque ellos no tengan ayuda de obreros fuera de la localidad, alguns irmãos, alguns núcleos, digamos um núcleo de irmãos deve chamar esses presbíteros. entonces por lo menos un núcleo, algunos hermanos deben llamar a esos líderes. Primeiro deve falar com cada um em privado e depois juntos. Entonces lo primero que tienen que hacer es hablar con esos líderes en privado y después con E todos serem juntos. muito sinceros de que essas coisas não estão produzindo a glória de Deus. Y poder ser sinceros y hablar que esas cosas no están dando la gloria a Dios. E que eles querem caminhar com eles desde que eles honrem a Cristo. Y que ellos van a ayudarlos a ellos siempre y cuando ellos primero honren a Cristo. O A.W. Tozer falou: nunca escute um homem que não ouça a Deus. Entonces A.W. Tozer dijo que nunca escuche a un hombre que tampoco escucha a Dios. Não devemos seguir homens que não sigam a palavra. No debemos seguir hombres que tampoco sigan a la palabra. Não devemos seguir homens que não têm o espírito quebrantado de Cristo. No debemos seguir hombres que no tengan un espíritu quebrantado que proviene de Cristo. Então nós amamos a nossa liderança, Entonces nosotros amamos a nuestros líderes, mas se por acaso acontecer divisões, porque eles estão gerando essas divisões, pero si en caso tal de que existan divisiones, porque ellos están generando divisiones, essa é a hora da igreja amar os seus líderes a tal ponto de falar a verdade com eles. esa es la hora en que la iglesia ame tanto a sus líderes para que ellos puedan tener la libertad de hablar con ellos. Agora, se eles não escutarem, Y ahora si ellos no escuchan, a igreja deve continuar seguindo Cristo na palavra la iglesia debe continuar siguiendo a Cristo en la e palabra não seguir esses líderes. y no seguir esos líderes. Não divida com eles, ore por eles. No dividirse con ellos, pero sí orar por ellos. Mas é isso que João ensina na terceira carta. Pero es eso también lo que Juan enseña en esa tercera carta. Mas assim, eu queria terminar esse conselho Pero sí, entonces yo quería terminar este consejo mostrando o seguinte: é necessário termos um trabalho de prevenção entonces mostrando lo siguiente: nosotros necesitamos tener un trabajo preventivo para antecipar-se aos problemas, não esperar os problemas acontecerem. para no esperar a que los problemas pasen, sino anticiparnos a los Se problemas. temos uma liderança autoritária, haverá divisão. Si hay un liderazgo autoritario, vamos a tener Se división. tiver apenas um homem na liderança, ele corre o risco de ter abuso de autoridade. Si existe por lo menos un hombre en el liderazgo, existe el riesgo de que él busque o que él caiga en abuso de la autoridad. Mas se temos uma liderança plural que cuida mais dos problemas da igreja e não tem comunhão entre eles, também há um risco de divisão. Pero si existen también varios líderes que tampoco tienen comunión entre ellos, va a existir el mismo problema de división, E em el último mismo lugar, riesgo. se temos uma liderança que não busca proteção extralocal, também temos um risco de divisão. Entonces también si tenemos líderes que tampoco buscan la comunión o la protección extralocal, también puede existir el riesgo de Então a división. igreja poderia ajudar esses líderes. Entonces la iglesia puede ayudar a esos líderes. Vocês nos pastoreiam. Quem pastoreia vocês? Ustedes nos pastorean, pero ¿quién los pastorea a ustedes? São pequenas iniciativas para impedir que essa tragédia aconteça. Son pequeñas iniciativas que nos van a ayudar a que esas tragedias puedan pasar. Eu não sei como é na Colômbia, mas no Brasil os bombeiros fazem assim. Yo no sé cómo es en Colombia, pero en Brasil los obreros dicen De esto. vez em quando eles fazem uma supervisão nos prédios. Ellos de vez en cuando van y supervisan los predios, E los eles edificios. identificam se tem risco de incêndio. Ellos van y dicen, vea, usted tiene riesgo de que ocurra un incendio. Se tiver risco, eles condenam e mandam arrumar. Entonces, si existiera un riesgo, ellos van a mostrarle y tienen que mandarlo a arreglar. Eles dão tempo para que seja reparado esse problema. Y ellos ponen un límite para que ese problema sea arreglado. Se aquele problema não é arrumado, Y si ese problema no es arreglado, então eles tiram a autoridade daquelas pessoas naquele prédio. entonces ellos Tiram a autoridade daquelas pessoas, a licença, ellos le quitan la licencia en ese edificio para operar, até que eles consertem as coisas. hasta que ellos arreglen las Nós cosas. deveríamos aprender com os bombeiros, Y nosotros deberíamos también aprender de los bomberos, que às vezes temos risco que nós estamos vendo que vai dar problema. que a veces nosotros estamos viendo que hay un riesgo que puede dar problemas. Mas aí nós queremos ser muito místicos, muito espirituais e não falamos a verdade em amor. Pero a veces también nos volvemos muy místicos y muy espirituales que no hablamos la verdad con amor. Eu terminaria dizendo que o silêncio, a apatia, é o ninho onde Satanás coloca os ovos da serpente.
Yo terminaré diciendo esto, que el silencio y la apatía es el nido donde Satanás coloca sus serpientes. Depois os problemas se multiplicam. Y después ahí los problemas se van a multiplicar. Muitos problemas são por causa da negligência com a verdade. Muchos problemas son por causa de negligencia en la verdad. Lembre-se, Paulo falou: sigamos a verdade em amor. Acuérdese de lo que dijo Pablo, sigamos la verdad en amor. Ele não fala siga o amor e sacrifica a verdade. Él no dice sigamos el amor y sacrifiquemos la Então, verdad, essa é uma maneira da gente ajudar irmãos que caíram em divisão que porque esa es la manera de ayudar a hermanos que cayeron en división e é uma maneira também de nos prevenir de cair em divisão. y también es la manera de que prevengamos que caigamos en Que divisiones. o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vamos a pasar a otra categoría que se llama Ministerio de la Palabra. El máster que está haciendo el streaming me va a perdonar porque voy a agrupar varias preguntas en una sola, porque todas son muy similares. Entonces, esta gran categoría es ¿qué consejos darían a las personas que tienen llamado a hacer el Ministerio de la Palabra? Y específicamente la voy a ir como poniendo un poco más particular, y es, por ejemplo, ¿qué enseñanzas pueden dar a la iglesia a fin de que esas enseñanzas sean equilibradas? ¿Y cómo deberían considerar qué enseñar en la comunión? Eso es como un grupo de palabras, de preguntas. Una pregunta muy importante, hermano. Yo en estos días estaba por publicar un video, ya lo grabamos, especialmente respondiendo esa pregunta. Pero si hay algo que nos deben preocupar, hermanos, actualmente en el cristianismo, y yo digo que no solo en el cristianismo, tal vez eso es una debilidad que existe actualmente en las iglesias en las que estamos en comunión, es la manera tan superficial como se ha adoptado el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra, considerado por los apóstoles, el mismo Señor Jesús, Pablo, lo consideraba un ministerio muy importante para la iglesia. Los apóstoles decían que ellos no podían ocuparse en el servicio de las mesas porque ellos tenían que dedicarse a la oración y a la palabra. Para ellos era un oficio santo, un deber sagrado. Pablo nos dice también que por ejemplo, una persona que no tiene dones espirituales para ejercer ese ministerio no lo debería hacer. Si usted no tiene el don, si Dios no le ha dado ese encargo, esa gracia para hablar la palabra, por amor a Dios y por amor a la iglesia, no lo haga, hermano. Segundo, el ministerio de la palabra es un trabajo, requiere dedicación, requiere preparación, requiere tiempo en la oración, requiere tiempo en la palabra, requiere estar a los pies de otros maestros que lo edifiquen a usted, requiere tener un buen testimonio, una buena vida familiar. Es algo que puede traer vida y edificación a la iglesia o puede confundir y matar espiritualmente una iglesia. Entonces nosotros deberíamos tomar en serio, aquellos que son llamados y las mismas iglesias deberían tomar muy en serio en estimular a aquellos hermanos que están creciendo, a aquellos jóvenes que se están levantando, a aquellos que están comenzando tal vez a manifestar ciertos dones, tomar muy en serio un llamado a que ellos se consagren, a que ellos se preparen, a que ellos lean, a que ellos estudien, para que su predicación no solo no sea una predicación aguada, simple, que no edifica, sino para que su predicación no caiga en errores, no caiga en falsas doctrinas, no caiga en desequilibrios, que sucede mucho, no caiga en malas interpretaciones. Hay hermanos que usted los ve que con un versículo y lo interpretan totalmente extraño a lo que está diciendo el versículo. ¿Por qué? Porque no ha habido una preparación. Son personas que, como decía nuestro hermano, no rinden cuentas a nadie, nadie los ha discipulado, nadie los aconseja. Ellos predican pero no son capaces de preguntarle al otro, estoy enseñando bien, estoy enseñando la verdad, ¿qué piensas de lo que estoy enseñando? Entonces eso hace un ambiente muy peligroso tanto para el que predica como para los que oyen. Ahora, no predique, hermano, si usted no está preparado para eso. Usted va a darse cuenta que Dios siempre usó hombres, envió hombres que Él había preparado. 40 años con Moisés en el desierto preparándolo.
Pablo, ¿cuántos años en silencio antes de predicar, aunque había sido llamado desde que se convirtió? Entonces, una parte muy importante está la preparación, el discipulado que Dios hace en la vida de un hombre, cómo lo va preparando, cómo lo va llevando a las escrituras, cómo lo va llevando a consagrarse, a leer, a estudiar. Eso es una parte fundamental. Ahora, ya cuando comenzamos a ejercer el ministerio de la palabra en la iglesia, que tenemos que tomar esas decisiones, qué temas, cómo hacerlo para que sea equilibrado, qué necesita escuchar la iglesia, hay varias cosas que podemos considerar. Yo le daría un consejo también de todo corazón a los hermanos. Eso lo hablábamos con Alberto y creo que lo va a hablar en el video que vamos a publicar, es prediquen la palabra. Cuando hablamos de predicar la palabra, no estamos hablando de que yo tomo un versículo y predico ese versículo este domingo. Cuando hablamos de predicar la palabra, hablamos de la predicación que se ha conocido o sea en teología llamado predicación expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra gobierna mi predicación. Entonces es una predicación basada en el texto. Entonces yo comienzo a enseñar un capítulo de la Biblia, leo el capítulo, explico el capítulo, entiendo lo que dice ese capítulo y aplico para las necesidades de la iglesia. El siguiente domingo voy a seguir con el mismo libro y con los siguientes versículos. Entonces en un mes, 2 meses, estudiamos con la iglesia un libro completo. Eso es predicación expositiva, cuando yo predico la palabra. La predicación temática o de temas particulares, aunque puede ser usada por Dios, es muy peligrosa. Porque ¿cuál es el peligro? Que yo voy a predicar mis temas favoritos. Si a mí me encanta la escatología, todos los domingos voy a hablar Apocalipsis. Pero Apocalipsis no es el único libro de la Biblia, hermano. Si a mí me encanta la familia, yo todos los años voy a hablar de familia. Pero la familia no es el único tema de la Biblia. Entonces, ¿cómo la iglesia tiene una dieta saludable? Pues Dios inspiró su palabra por libros. Y el libro sagrado contiene libros que a su vez son la dieta espiritual que todos nosotros necesitamos. Y cuando usted comienza a predicar la palabra, usted se va a encontrar con temas que usted a veces ni quiere predicar. Yo a veces me encuentro así, hermano. Estoy estudiando el Sermón del Monte con la iglesia en Ciudad Bolívar. Y yo llego a temas, hermano, que yo no quisiera predicar. Que si fuera mi decisión, yo no lo haría. ¿Por qué lo hago? Porque gobierna la palabra de Dios y no mi deseo personal. Entonces, prediquemos la palabra completa, por libros, por capítulos, que sea lo que Dios dijo tal como Él lo dijo. Ahora, la sabiduría va a ser, y eso va a tener que ya ver mucho la relación del predicador con sus hermanos, conociendo las situaciones de la iglesia, cómo aplica eso a las situaciones particulares. Pero prediquemos la palabra, hermanos. La palabra, toda es útil, toda es inspirada, toda es suficiente para suplir todas las necesidades de la iglesia. A veces uno no se imagina. Yo me acuerdo una vez estábamos orando por qué libro debíamos estudiar, el Señor nos habló de Primera de Juan. Y yo a simple vista dije, es Primera de Juan, Señor, pero la iglesia necesita de esto. Hermano, y comenzamos a estudiar Primera de Juan y usted viera cómo nos edificó ese libro. Y así podría darle muchos testimonios, porque la palabra inspirada por Dios ya tiene el poder de enseñar, de edificar. Ahora, ¿cómo llegamos a decidir qué libro, por ejemplo? ¿O qué partes de la palabra vamos a estudiar? Bueno, ahí es donde el otro ingrediente que nos muestran los apóstoles ahí en Hechos 6 es importante, la oración. Cuando el ministerio de la palabra es individual, porque hay iglesias que solo tienen un hermano que está predicando, pues él debe tener una vida de oración, buscando a Dios, buscando sabiduría que debería tratar. Cuando la iglesia tiene varios hermanos involucrados en el liderazgo, en el ministerio, ellos deberían orar. Ellos deberían considerar las situaciones, considerar la palabra, qué sería lo más apropiado para la iglesia en tal momento, según la misma palabra, qué libro, qué estudio de la palabra podemos considerar. Entonces ahí es muy importante estar orando para que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, nos va mostrando particularmente cuál es la porción del consejo de Dios que deberíamos considerar. Eso lo debemos hacer en oración, buscando a Dios, sirviendo a Dios, porque antes de presentarnos delante de los hombres necesitamos estar delante de Dios.
Aprovecho la cuña, mis hermanos. Si usted está sintiendo llamado a predicar, hermano, no lo digo porque la estemos haciendo nosotros, lo estuvieran haciendo otros, así no lo haga con nosotros. Hay escuelas de formación doctrinal, teológica. Hermano, eso lo va a librar a usted de ser un falso maestro. Eso lo va a librar a usted de sus peligros espirituales. Eso va a librarlo a la iglesia, va a librar a la iglesia de una mala enseñanza, una enseñanza desequilibrada. Entonces, yo les animo, hermanos. Ahorita estamos abriendo también inscripciones nuevamente. Los hermanos que llevan tiempo, pueden preguntarles. Es triste, hermano, escuchar hermanos que están predicando y su predicación no está edificando. No está siendo usada por Dios, está desequilibrada, tiene errores, malas interpretaciones, desequilibrios, y uno se da cuenta que fueron personas que entraron al ministerio porque por casualidad, porque les tocó, por necesidad, y la improvisación en la edificación de la iglesia. Usted no contrataría, hermano, a alguien que le edifique su casa si usted no tiene seguridad de que él es un buen constructor. Usted no dejaría que nadie le opere el corazón si usted no sabe que es un cirujano que estudió y se dedicó años para poder hacer esa operación. Y lo que no hacemos en lo natural, hermano, lo hacemos en lo espiritual. Entonces necesitamos orar por estas cosas, para que Dios restaure el ministerio de la palabra. Porque algo que es cierto, lo hemos visto en la historia, lo hemos visto en la Biblia y lo hemos visto en la experiencia. Solo las iglesias que tienen un ministerio sólido y rico de la palabra van a crecer saludablemente. Eso, hermanos, eso es un sí y un amén. Las iglesias que carecen de eso van a tener muchas dificultades y van a tener que apelar a otros medios de gracia, pero es muy difícil, hermano, es muy difícil. No seamos ingenuos en eso, no seamos descuidados, oremos a Dios. Hasta las iglesias, yo a veces le digo a hermanos que me dicen, hermanos, que yo no tengo para estudiar. Hermano, la iglesia es una inversión cuando invierte en un joven que tiene dones, estimulándolo, apoyándolo, sustentándolo para que haga eso. Sí, las iglesias tienen que ser conscientes de esto. El Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos ayude porque este es un tema importante, ¿no? Todo lo que puedan leer los predicadores de libros de predicación, estudios de predicación, conferencias sobre predicación, si esa es la labor que Dios le ha dado, involúcrese en el asunto, escuche buenos predicadores, ame y honre el ministerio que el Señor le ha entregado. Eu posso adicionar algo? Claro que as respostas do Pablo foram na medida. Mas eu queria dar conselhos assim muito objetivos e que eu acho que têm sido equívocos para irmãos novos. Pablo respondió casi todo, pero a mí me gustaría adicionar algunas cosas de consejos que no tienen equivocación, que sirven para todos. Dos problemas que eu tenho visto é que normalmente aqueles que estão começando eles querem pregar ou querem exercer um ministério igual àqueles que ele admira. Los problemas más comunes que hemos visto es que los que comienzan a predicar quieren seguir el ejemplo, quieren ser iguales a aquellos que ellos admiran. É quase uma encarnação daqueles obreiros que eles admiram. Son casi una encarnación de esos otros obreros que ellos admiran. E isso não é real, isso é superficial. Y eso no es real, eso es algo superficial. Isso é uma crise de personalidade. Eso es una crisis de Você vai personalidad. ter que fazer um esforço muito grande para imitar uma pessoa. Porque usted tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder ser igual a otra persona. Mas há um problema, aquele ali não é o seu dom e não é você. Pero hay un problema, que eso ahí no es su don y tampoco es usted Então, o mismo. primeiro conselho que eu diria é não imite as pessoas. Entonces el primer consejo que yo les daría es no imite a otras personas. Imite Cristo e aquilo que eles têm de Cristo. Imite a Cristo y lo que esos hermanos tengan de Cristo. Agora você deveria procurar achar a sua identidade ministerial. Y ahora usted también tendrá que encontrar su propia identidad en el ministerio. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, a fé objetiva é uma só.
Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. La fe objetiva es una sola A verdade absoluta é uma só. y la verdad absoluta también es una sola. Mas quando você encontra Paulo lidando com essa verdade, ele lida de acordo com o seu chamamento. Pero cuando usted ve a Pablo lidiando con esta verdad, él lidia con eso de acuerdo a su llamado. Então ele fazia a tenda e ele fala muito da edificação da tenda de Deus, o corpo de Cristo. Entonces él hacía tiendas y él hablaba mucho acerca de tiendas y de cómo edificar el cuerpo de Cristo. A ênfase de Pedro é diferente, ele enfatiza mais a questão do reino de Deus, Ahí en el caso de Pedro es diferente porque él se enfatiza más acerca del reino de Dios, porque ele lançava redes. porque él usaba redes. Mas as redes dele ele não virava tenda imediatamente, era Paulo que fazia isso. Pero las redes no se convirtieron en una tienda, era Pablo el que hacía las E tiendas. quando você lê João, ele não está enfatizando a casa como Paulo ou o reino como Pedro. Y cuando usted ve a Juan, él no se está centrando en la casa como lo hacía Pablo o en el reino como lo hacía Pedro. Ele está mais enfatizando o que está dentro da casa, ou seja, o assunto essencial. Él se enfatizaba más en lo que estaba dentro de la casa, es decir, en los asuntos Você esenciales. pode perceber que é a mesma verdade, mas são perfis diferentes? Ustedes se dan cuenta que es la misma verdad, pero expuesta desde diferentes puntos de vista. Então você vê que eles liam as escrituras e desenvolviam o seu ministério de acordo com o seu dom. Entonces ustedes se dan cuenta que ellos leían las escrituras y ellos desarrollaban su ministerio de acuerdo con sus propios dones. Então, se você achar a sua identidade, isso vai ser um segredo para você crescer muito no seu ministério. Entonces, si usted puede encontrar su propia identidad, eso va a ser un secreto para que usted crezca mucho en su ministerio. Uma vez a W. Tozer estava conversando com Martin Lloyd Jones. Una vez Tozer estaba conversando con Martin Lloyd Jones. Todos os estudiosos, irmãos maduros da história, reconhecem que Tozer e Lloyd Jones são dois gigantes do século XX. Todos los hermanos maduros reconocen que estos dos hermanos, Tozer y Lloyd Jones, son dos gigantes de la historia de la iglesia. Mas identificam que Tozer era um profeta e Lloyd Jones um mestre. Pero todos piensan que Tozer era un profeta y Lloyd Jones era un maestro. Lloyd Jones foi considerado o maior expositor da Bíblia do século XX, ao lado de John Stott e outros. Lloyd Jones fue considerado el mayor expositor de la Biblia, acompañado de John Stott y otros. Mas quando eles estavam conversando, Tozer falou para o Lloyd Jones: Pero cuando ellos estaban hablando entre ellos, Tozer le dijo a Jones: nós chegamos ao mesmo ponto, mas por caminhos diferentes. nosotros hemos llegado al mismo punto, pero por caminos diferentes. E o Lloyd Jones perguntou: mas como assim? Y Lloyd Jones le preguntó: ¿cómo así? Eu herdei a influência dos místicos e você dos puritanos e reformadores. Lloyd Jones dijo: yo heredé. O Tozer falou para Lloyd Jones. Tozer dijo: yo heredé la influencia de los místicos y Lloyd Jones de los puritanos. Agora preste atenção, o Tozer também era um reformado. Ahora ustedes se cuenta, Tozer también era reformado. Mas porque ele era um profeta, a sua ênfase era mais mística. Pero como él era profeta, el énfasis de él era algo más místico, Porém, fundamentado na teologia reformada. pero que tenía su fundamento en la teología reformada. Por isso ele não se tornou um herege. Y por eso fue que él no se convirtió en un hereje. Agora, quando você olha Lloyd Jones, ele é um grande expositor. Y ahora cuando usted mira a Lloyd Jones, él es un gran expositor. Mas porque ele veio da linha puritana, Pero como él vino de la línea puritana, ele também teve que corrigir algo dos puritanos. él también tuvo que corregir algunas cosas de los puritanos. Porque um puritano, por exemplo, teve um puritano que durou 6 anos falando de um mesmo assunto. Por ejemplo, una vez hubo un puritano que duró 6 años hablando de la misma cosa. De tanto que eles queriam ser expositores e minuciosos. De tanto que ellos querían ser exponer las cosas minuciosamente. Claro que o Lloyd Jones era minucioso, Y claro que Lloyd Jones también era minucioso, mas não tanto quanto os que vieram antes deles. pero no tanto como los que habían venido antes de él. Agora, você vai descobrir que o sucesso de todos esses obreiros que Deus usou, Pero usted se va a dar cuenta que el éxito de todos estos obreros que Dios usó, você pode ver isso na história da igreja. usted puede ver eso en la historia de la iglesia. Eles encontraram o equilíbrio do seu chamamento com a teologia reformada. Ellos pudieron encontrar el equilibrio de su llamado junto con la teología reformada. Mesmo que eles foram místicos. Aunque ellos fueran Alguns místicos, mas eles não imitaram o ministério do outro. pero ellos no imitaban el ministerio de los otros. Então, o conselho que eu daria para você que é novo, não tenta imitar o outro. Entonces, el consejo que yo les daría es el mismo. No intente imitar a otros. O segundo conselho que eu daria, nós temos superficialidade no conhecimento bíblico.
Y el segundo consejo que yo les daría es que nosotros conocemos la Biblia de una manera muy superficial. Por isso é necessário você mergulhar intensamente nas Escrituras. Y por eso es tan necesario que usted se sumerja profundamente en las Escrituras. Quando eu escuto alguns irmãos ministrando, eu vejo, eles não estão ministrando a palavra. Y lastimosamente cuando yo veo a algunos hermanos que están ministrando, ellos no están ministrando la palabra, Porque eles não estão lendo as Escrituras. porque ellos tampoco están leyendo las Eles Escrituras. estão lendo as interpretações daqueles que eles apreciam Ellos están leyendo solamente las interpretaciones de los que ellos aprecian e eles estão repetindo essas coisas. y ellos simplemente están repitiendo las mismas cosas. Recentemente eu falei para o Jonatas, Yo recientemente le dije a Jonathan, quando eu vou falar de um assunto, a primeira coisa que eu faço é não ler nada de ninguém, eu leio só a Bíblia. cuando yo voy a predicar sobre algún asunto, yo lo primero que hago es no leer nada de nadie. Primero leo la Biblia. Então eu leio várias vezes aquele texto. Entonces yo leo varias veces el mismo texto. Procuro memorizar e ser bem constituído por ele. Procuro memorizar ese pasaje Bem constituído. y aprenderlo, memorizarlo bien. Depois eu procuro sacar dele os conceitos principais. Yo luego trato de sacar los puntos principales del texto Depois que eu tiver segurança de que essa é a direção do Senhor, y después de que yo esté seguro de que esa es la dirección del então eu vou Señor, procurar a confirmação e a complementação de outros servos de Deus. entonces es cuando yo voy a procurar dirección y complemento en otros siervos de Dios. Agora eu não estou lendo tudo que está pela frente. Y ahora yo tampoco voy a leer todo lo que tengo al frente. Como disse o Toze, hoje nós precisamos aconselhar os irmãos o que não ler. Como dijo Tozer, hoy nosotros necesitamos aconsejar a los hermanos acerca de lo que no deben Não leer. podemos ser como um abutre, um animal imundo que come tudo que está pela frente. No podemos ser como un adúltero, como un animal carroñero que se come todo lo que tiene al frente. Porque dois extremos, ou não lemos nada, ou lemos um bocado de porcaria. Porque podemos tener los dos extremos, que no leemos nada o que lo que leemos es solo porquería. Então precisamos de conselho de irmãos que já passaram por esse caminho para nos ajudar. Entonces necesitamos el consejo de algunos hermanos que ya pasaron por este camino y que nos pueden ayudar. Então depois que eu estou seguro do que vou falar e bem constituído e amparado pelos ombros de irmãos mais velhos, Entonces cuando yo estoy seguro de lo que voy a hablar, lo tengo bien constituido y estoy con la ayuda en los hombros de hermanos que son más experimentados, então agora eu conto com a graça de Deus para falar conforme o meu dom e não conforme o dom do outro. entonces ahí es donde yo voy a encontrar la gracia para hablar ese tema conforme a mi don y no conforme al don de los Tenho otros. descobrido que a unção do Espírito Santo é conforme o dom que Deus deu a alguém. Yo he descubierto que la gracia del Espíritu Santo viene conforme al don que Él tiene y no conforme al don que otros tienen. A unção do Espírito Santo. La unción del Espíritu Santo. Se você não estiver funcionando no dom que Deus te deu, Si usted no está ejerciendo ese don que Dios le dio, se você estiver tentando imitar o outro, y si usted está intentando primero imitar a ainda otros, que você tenha uma boa formação doutrinária, aunque usted tenga una buena base ministerial, você doctrinaria, não terá unção de Deus para falar. usted no va a tener la unción de Dios para hablar. Embora a verdade seja suficiente, Y aunque la verdad sea suficiente, não pode ser algo mental e intelectual. eso no puede ser solamente algo mental o en el intelecto. Então eu terminaria dizendo que temos carência de três coisas: Entonces yo terminaría diciendo que nos hace falta tres cosas. uma boa formação teológica, Una buena formación teológica, uma identidade ministerial, ou seja, reconhecer o seu dom, o seu ministério, o sea, una identidad ministerial, reconocer su propio don y su propio e ministerio, como você ministrar debaixo da unção do Espírito Santo. y cómo usted puede ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Se você quiser ser bem-sucedido no seu ministério, Y si usted quisiera tener éxito en su ministerio, essas três coisas têm que andar juntas. esas tres cosas tienen que ir de la mano. Se faltar uma, você vai fracassar. Si solamente le faltara alguna de las tres, usted va a Você fracasar. pode ser um bom professor, um profissional, Usted puede ser un profesional, un buen profesor, mas não um ministro da palavra se faltar uma dessas três coisas. pero no va a poder ser un ministro de la palabra si le falta alguna de estas tres cosas. Amén. Hermanos, vamos a hacer una pausita de 15 minutos, simplemente para los hermanos que tengan necesidad de salir, ir al baño, etc. Y vamos a hacer una nueva categoría que se llama presbiterio o enseñanza a los ancianos. Son las 11:25, 11:30 y 11:40. Volvemos al salón para seguir y avanzar.